alegría para mí estar con vosotros y nosotros igual. Siempre que venimos aquí nos sentimos en casa y entonces sentimos que somos parte de esta misma iglesia, de ese mismo ministerio. Somos hermanos en Cristo. Hay distintas denominaciones, hay distintas iglesias, pero somos todos hermanos en el Señor Jesús. Amén. Me gustaría compartir con vosotros un pasaje que está en primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Si tenéis ahí vuestra Biblia, podéis abrir Tesalonicenses. Nosotros tenemos en nuestra casa los estudios, nos congregamos en casa. Bueno, ahora hemos vuelto, hasta entonces solo por internet. Pero estamos estudiando esa carta de Pablo a los tesalonicenses y quería compartir con vosotros capítulo 5. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Si tenéis ahí, podéis abrir. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 11. La semana pasada en nuestra casa hemos visto del 13 hasta el 18 y del 13 al 18 Pablo está hablando sobre un acontecimiento muy importante del futuro, que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces el capítulo 5 habla sobre la venida del Señor. Y creo que es muy importante pensar sobre ese tema. Es algo que nosotros debemos a todo momento estar refletiendo, pensando. Y si pudiera dejar un resumen de ese pasaje, un título de ese mensaje sería: atención, el Señor ya viene. ¿Podemos repetir todos? Atención, el Señor ya viene. ¿Qué significa ese ya dentro de ese pasaje? Es ahora, ya viene. No es que, atención, el Señor vendrá dentro de un mes, dentro de un año, dentro de tantos días. No, yo quise separar esa palabra ya. ¿Por qué? Porque es lo que vemos aquí en el pasaje, que es algo repentino, que es algo de inmediato, que es algo que puede pasar ahora mismo. Por eso quedamos con ese título, con ese resumen. Atención, el Señor ya viene. Atención, el Señor ya viene. ¿Podemos repetir una vez más? Atención, el Señor ya viene. Vamos a leer capítulo 5, versículos del 1 hasta el 11. ¿Alguien que pueda leer para nosotros? Levanta su mano. ¿Quién puede leer? Venga, por favor. Sí, sí, hasta el 11. Oremos. Santo Dios, estamos delante de tu palabra, Dios, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando con nosotros, que terminemos, Señor, ese tiempo aquí, así como termina el pasaje, Señor, animados. Tú has, Señor, inspirado, tú has movido, Señor, a Pablo para escribir ese pasaje, Señor, y el propósito es que nosotros estemos animados con el tema de que el Señor ya viene. Te esperamos, Señor. Así que pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando con nosotros y que aprendamos, Señor, este tema tan importante. En nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén, Señor. Amén. No sé si vuestra Biblia tiene, pero la mayoría, la parte de atrás hay mapas, ¿vale? Si quiere puede abrir ahí la parte de atrás. Bueno, algunos ya no usan Biblia,
en papel, muchos están con el móvil y no pasa nada. Pero si tienes y quieres ver, la parte de atrás hay mapas así. Y hay mapas de Israel y hay algunos mapas de los viajes misioneros de Pablo. Pablo, en Hechos capítulo 17, vemos que Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica y en su segundo viaje misionero. Entonces, si tienes ahí la Biblia y quieres ver, aquí solo para ver el mapa, Pablo sale de Antioquía, pasa por Asia, llega hasta Filipos, de Filipos después llega hasta Tesalónica, Hechos capítulo 17, vemos cómo fue esa llegada de Pablo. Entonces Pablo llega en la ciudad, procura la sinagoga y empieza a predicar el evangelio. Y ya algunas personas aceptan al Señor, algunos judíos aceptan al Señor, y ya Pablo entonces deja de ir a la sinagoga y ya empieza la iglesia, los hermanos empiezan a reunirse. Pero ¿qué pasa? Ya de inmediato hay una gran persecución. La historia dice que Pablo se quedó poco tiempo ahí en la ciudad de Tesalónica, aproximadamente 5 o 6 meses, y ya hubo una gran persecución. De hecho, Pablo y Silas tuvo que salir de Tesalónica a prisas, bajó hasta Berea, que estaba en una ciudad cerca de Tesalónica, pero claro, los judíos queriendo perseguir a Pablo y empezaron a perseguir la iglesia. Entonces Pablo tiene que salir y baja. Si tienes el mapa y quieres ver, baja hasta Corinto, en Grecia, y desde ahí, desde Atenas, desde Corinto, escribe esa carta a los hermanos en Tesalónica. Poco tiempo después, estamos hablando ahí del año 50, año 51 más o menos, Pablo escribe esta carta. Entonces, ¿y por qué Pablo escribe? Porque hubo una gran persecución por parte de los judíos y Pablo estaba muy preocupado con los hermanos. Si vemos Tesalonicenses capítulo, déjame abrir. Capítulo 3. En el capítulo 3, por 3 veces Pablo dice, ya no podía aguantar. Pablo estaba angustiado porque quería saber cómo estaba la iglesia. Entonces, vamos a imaginar ese escenario. Pablo llega a Tesalónica, empieza a predicar, la iglesia crece, pero ya hay una gran persecución por parte de los judíos. Pablo tiene que salir de ahí, y ¿cómo está el corazón de Pablo? Súper preocupado por los hermanos. En aquella época no había Google, no había WhatsApp, las informaciones tardaban. Nosotros aquí somos de una generación, los jóvenes no, que enviábamos carta. Yo me acuerdo cuando era niño, mi madre vivía en una ciudad y sus hermanas vivían en otra ciudad. Y ellas se comunicaban con cartas. ¿Quién aquí ha comunicado con cartas alguna vez? Sí, muchos. ¿Y cómo era? Eso tardaba, ¿no? Tardaba un montón. Ahora no, ahora las informaciones son todas así. Entonces nosotros vamos a un sitio, vamos a Algeciras, vamos a Cádiz y pasa algo, tenemos que venir a Ceuta, ya cogemos el móvil, enviamos un WhatsApp, un audio y ya decimos, ¿qué pasa ahí en Cádiz? ¿Cómo está? Y ya nos dan la información. Pero Pablo estaba angustiado. Entonces, ¿qué hace Pablo? Envía a Timoteo para saber cómo están los hermanos. En el capítulo 3 vemos eso. Después Timoteo regresa hasta Corinto, hasta Atenas, y entonces da un buen testimonio y dice, la iglesia está bien, los hermanos están bien, los hermanos están siguiendo la palabra, los hermanos son obedientes. Entonces Pablo escribe esta carta para esta iglesia. Entonces es importante conocer un poquito el contexto, es importante conocer un poquito por qué Pablo escribe, por qué los evangelios están escritos. Son informaciones así que nos ayudan a comprender. Y el propósito de esta carta sería animar a la iglesia a perseverar en la adecuada conducta cristiana en medio de las tribulaciones, porque la iglesia estaba pasando por persecución. La iglesia no estaba como nosotros aquí, abierta. El que quiera entra o se escucha, hay guitarra, hay todo. No, la iglesia estaba perseguida. Ese era el contexto de la iglesia. Entonces Pablo escribe para animar a la iglesia, para decir, hermanos, seguir adelante. Hay una manera adecuada de vivir el evangelio. Entonces yo os estoy escribiendo para que sepáis de qué manera debéis vivir aún bajo una gran persecución, teniendo siempre en vista la venida del Señor Jesucristo. Y este es el punto
que vemos en Tesalonicenses, en cada capítulo, Pablo termina con esa idea: Jesús ya viene. Estamos pasando por tribulaciones, pero tranquilos, Jesús ya viene. Estamos sufriendo, estamos con dolor, estamos con dificultad, estamos con un montón de problemas. Por eso termina el pasaje que hemos leído, que la hermana ha leído. ¿Cómo te llamas? Mónica. Por eso el versículo 11 termina: por lo cual animaos unos a otros. Entonces Pablo quería animar a la iglesia para que este mensaje de que, atención, el Señor ya viene, traiga paz, traiga consuelo al corazón de aquellos que estaban sufriendo. ¿Vale? Nuestros sufrimientos no pueden compararse con los sufrimientos de ellos, pero nosotros sí que también estamos sufriendo. ¿A que sí? ¿Quién aquí vive en un parque de diversión que no hay peligro ninguno, no hay nada, que es solo la vida? No, todos nosotros sufrimos, todos nosotros pasamos por luchas. Y este es el mensaje: atención, el Señor ya viene, tranquilos, tranquilos, no somos de este mundo. ¿Cuánto tiempo vamos a quedar aquí? Poco tiempo, estamos de paso. No vamos a crear raíces aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Amén. Hemos comprendido un poquito el propósito, por qué Pablo quiso escribir esa carta, y de esa manera podemos comprender un poquito mejor cada palabra y cada versículo que hemos dicho aquí. El resumen, entonces, ¿cuál sería? El título de ese mensaje, ¿cómo sería? ¿Cómo? Vale, ya hemos repetido ese título 7 veces y vamos a repetir 30 veces más, ¿vale? Aprendemos por medio de la repetición, es así. Yo estoy estudiando árabe, Guillermo, Fran sabe, y es así, es así. Hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir. Entonces, después de 30 veces que repetimos este mensaje, vamos a salir de aquí con eso. Y si alguien pregunta, ¿y el mensaje cómo fue? Está siendo grabado, ¿no? Vale, podéis asistir, vale, pero ya tú en ese momento puedes decir: bueno, sí, el Señor nos habló y dijo, atención, el Señor ya viene, ¿vale? Solo ahora vamos a comprender un poquito qué es eso, atención y el Señor ya viene, ¿vale? Versículo 1, acerca de los tiempos y de las circunstancias, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Posiblemente Pablo envía a Timoteo, Timoteo llega ahí hasta Tesalónica, pregunta a los hermanos, y a lo mejor es posiblemente, ¿vale? No sabemos, en Hechos no está registrado, nosotros tampoco sabemos, pero claro, es lo que intuimos. Es lo mismo que tú entras en un sitio y está alguien hablando en el teléfono y esa persona está diciendo algunas cosas y tú solo escuchas lo que está diciendo ella, pero no escuchas lo que está diciendo el otro. Pero según las respuestas, puedes intuir más o menos lo que están diciendo los demás ahí. Entonces, posiblemente, Timoteo, al llegar ahí, los hermanos dijeron: pero Timoteo, Pablo nos dijo que Jesús va a volver. Queremos saber cuándo. No sé si este mes, no sé si dentro de 2 años. Pregunta a Pablo, por favor, que nos diga cuándo. A lo mejor eso ha pasado. Entonces Pablo ahora escribiendo dice: mira, no tenemos que decir nada sobre los tiempos y las circunstancias. Son 2 palabras aquí griegas, cronos y kairos, que están juntas. Posiblemente ya habéis escuchado esas 2 palabras. Una es el tiempo del reloj y el otro es el tiempo del Señor. Y las 2 juntas es como una redundancia. El tiempo y tiempo, las 2 significan tiempo. Las mismas palabras fueron usadas por Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 7. ¿Acordáis de ese pasaje? Que los discípulos habían preguntado a Jesús: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a leer. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos capítulo 1, versículo 7. Versículo 6. Quienes estaban con él reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Respondiendo Jesús
no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, las mismas palabras, cronos y kairos. Son potestad exclusiva al Padre. Entonces Pablo aquí está repitiendo lo que dijo Jesús. Los tiempos no os toca saber. Y hermanos, no nos toca saber cuándo Jesús va a volver. Si miramos en la historia, muchos estudiosos, teólogos, autores, propusieron fechas y han trabajado con fechas, haciendo cálculos, ¿no? Porque la profecía de Daniel dice tal cosa y ya luego vemos Mateo capítulo 24, ya luego vemos Apocalipsis, Jesús va a volver en tal fecha. ¿Habéis escuchado ya algo así? Hermanos, no hay fecha. El punto es este, no hay fecha, no sabemos cuándo Jesús va a volver, no sabemos. Entonces, Pablo aquí está repitiendo lo que ya había dicho Jesús y diciendo, no os toca. Vosotros sabéis perfectamente. ¿Cómo sabían ellos? Porque Pablo está diciendo, vosotros sabéis perfectamente, porque Pablo había pasado con ellos 5 o 6 meses. Y es curioso eso, porque con nuestro grupo ya llevamos tiempos ahí estudiando la palabra, y a veces no nos da tiempo llegar a temas como estos, temas importantes. Pero Pablo no perdía el tiempo. Pablo predicaba, enseñaba, y es un poco de lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de aprovechar el tiempo. Entonces, en 5 o 6 meses, Pablo dice, vosotros ya sabéis perfectamente. En nuestros grupos de iglesias, una persona de 1 año en la fe, ¿qué decimos? Es recién convertido, ¿no? Bueno, ese todavía está caminando. Hermanos, es vergüenza para nosotros. Es vergüenza para nosotros que tras 1 año congregando, tras 2 años congregando, bueno, todavía no sabemos mucho. Eso es vergüenza para nosotros. Pablo, con 5 o 6 meses, ahí en Tesalónica, cuando escribe la carta, poco tiempo después, dice, hermanos, vosotros ya sabéis perfectamente. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. Y vosotros sabéis cómo son mis predicaciones. No son de 40 minutos, de 30 minutos. A veces paso toda la noche. Eso vemos en Hechos, ¿no? ¿Recordáis ese episodio? En que estaban los hermanos ahí reunidos y había uno que estaba sentado justo en la ventana. Y claro, la predicación tardaba y la gente ya mirando el reloj, pues no ve el Pablo ese que tarda demasiado. Y le entró sueño y se cayó. Y llegaron ahí y estaba como muerto. Pablo ora. Ahí no sabemos si estaba muerto de verdad o si... Pablo ora, el joven se levanta y Pablo, en lugar de decir, bueno hermanos, vale, ya he predicado mucho, entonces terminamos aquí, suben otra vez y dice, venga, seguimos. Y Pablo predica hasta el amanecer. Es curioso eso. Por eso estoy diciendo, es vergüenza para nosotros que a veces no tenemos paciencia para aprender la palabra. Y una persona de 2 años que congrega, somos capaces de decir, bueno, tranquilo, es que esa persona lleva solo 2 años, hermanos, no podemos, es vergüenza para nosotros. Atención, el Señor ya viene, no podemos perder tiempo, no podemos quedar 2 años sentado en la iglesia, sentado en una silla y no aprender nada. Debemos de aprender, debemos de crecer. ¿Por qué? Porque atención, el Señor ya viene. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, esa es una expresión muy común en el Antiguo Testamento, el día del Señor, aquel día que está hablando de, no es un día exactamente literal de 24 horas, es un momento, es el fin del mundo, para decir así, claro, el fin del mundo, ¿vale? Vosotros sabéis perfectamente que el fin del mundo, el día del Señor, vendrá igual que el ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Vendrá de una manera repentina, vendrá sin aviso, vendrá de una manera que no podemos estar preparados. El mismo Jesucristo había usado esa ilustración, que el día del Señor vendrá como el ladrón. Vamos a abrir Mateo capítulo 23, 24. Volvemos un poquito, Mateo capítulo 24. Pablo aquí está tomando prestada las palabras del mismo Jesús. Mateo capítulo 24, versículos 43.
Mateo capítulo 24. Versículo 42 hasta el 44. Otra persona que puede leer para nosotros. Venga, Sara. Sí, el 44 también. Ok, aquí es lo que dijo Jesús y Pablo toma prestado las palabras de Jesús y usa esta misma ilustración. El día del Señor, el fin del mundo, el final de todo, vendrá como el ladrón en la noche. El ladrón no deja un mensaje y dice, escucha, hoy por la noche voy a entrar en tu casa. Y Jesús usa esta ilustración para hablar de una manera que el ladrón viene sin avisar. Si el ladrón viene sin avisar, ¿qué hacemos con nuestras puertas? No vamos a dejar abierta, no vamos a dormir, dejar abierta y decir, yo creo que hoy el ladrón no va a venir. Entonces hoy dejo abierto. Ya mañana, quizás mañana puede venir el ladrón. Entonces mañana dejaré la puerta. No, no. ¿Qué hacemos? Cerramos las puertas, cerramos la ventana. ¿Qué hacemos con nuestros coches? Cerramos la ventana, cerramos las puertas, estamos siempre mirando. Si escuchamos algo, estamos pendientes. ¿Por qué? Porque el ladrón no nos avisa. No sabemos. Y la idea del Señor vendrá. ¿Qué es eso? ¿De dónde está sacando eso? Hay una doctrina, y está claro en la Biblia, de que Jesucristo volverá físicamente. Jesucristo ya está en nosotros, Jesucristo está aquí, amén. Jesucristo está aquí, su presencia está aquí, sentimos su presencia, notamos su presencia. Él dijo, Mateo capítulo 28, de que estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los séculos, de los siglos. Y eso nosotros sentimos su presencia. Pero Él volverá físicamente. Eso es lo que estamos hablando de el regreso del Señor. El Señor ya viene físicamente. Es algo raro, ¿no? Porque ¿cómo viene si ya está aquí? Ya está aquí espiritualmente, pero vendrá físicamente, ¿vale? ¿Y cuándo vendrá? La ilustración es como un ladrón. Claro, ahí es una ilustración un poco rara, ¿no? Como un ladrón, pero podría decir de otra manera. Pero la ilustración es muy buena, porque es exactamente el punto de que debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a ser ahora, no sabemos si va a ser después. Yo me acuerdo que en Brasil estuvimos con solo Pedro, Lucas no había nacido todavía, fuimos a una isla de pescadores y quedamos ahí 3 semanas trabajando en esa isla de pescadores y tal. Después, al regresar a nuestra casa, hemos participado de un culto en la iglesia y el coche estaba lleno. Todas nuestras ropas, ordenador, todo lo que teníamos estaba ahí, dentro del coche. Y en Brasil, no sé, seguro que ya habéis visto noticias así. Ahí hay mucho robo y es muy complicado las cosas ahí. Y estábamos dentro del culto celebrando al Señor y Thais me dice, Alex, ve al coche y trae un sumito para Pedro. Pedro tenía, no sé, 5 meses, 6 meses, un año, no me acuerdo. Ella sabe más de las fechas. Y yo al llegar en el coche estaba ahí al menos. Pero habían abierto la puerta y habían llevado todo, el ordenador, todas las ropas, no teníamos nada más, todo lo que teníamos estaba ahí dentro del coche. Y yo pensé, pues si supiera yo, iba a venir antes, pero es así. Por eso la ilustración, aunque sea un poco rara, pero el Señor Jesús está haciendo una ilustración con el ladrón, pero la ilustración es esta y la ilustración es buena. Hay que estar preparados y nosotros no estuvimos preparados. Porque en Brasil no puedes dejar así el coche lleno y la gente pasa, mira la ventana, hay un montón de cosas, ahí ya abren y te llevan todo. Hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque el Señor viene y no sabemos cuándo, no sabemos. Por eso la ilustración del ladrón nos ayuda a comprender. Volvemos en Tesalonicenses. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Él vendrá. El verbo está en qué tiempo? Futuro. Vale, muy bien. ¿Qué traducción tenemos aquí? En todas. ¿Aparece en futuro también? ¿O hay alguna otra que aparece en presente? Todas vendrá, ¿verdad?
Yo estuve leyendo diferentes traducciones en español y todas ponen como vendrá. Pero el tiempo aquí en griego es viene. No pasa nada, ¿por qué? Porque siempre que hablamos, aunque sea un segundo después, es futuro. Entonces, en ese sentido, está bien, no pasa nada. El Señor viene, pero ya vino un segundo después, ya es futuro. Entonces puede ser, vendrá. Pero la idea de presente, y Pablo escribió usando el tiempo presente, porque nos da esa idea de ya viene ya. Es que vendrá quizás mañana, vendrá quizás pasado mañana. Pero Pablo escribió usando el tiempo presente. El Señor viene. Ya viene ya. El Señor está a camino. El Señor está ahí. Hermanos, atentaos. El Señor ya viene. Y esta enseñanza del regreso del Señor es una enseñanza que está olvidada en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo aquí y ahora, siguiendo nuestras vidas, sin preocupaciones, sin nada, pensando que somos de aquí, aquí tenemos nuestras raíces. No, hermanos, no. El Señor ya está ahí. El Señor ya está tocando la puerta. El Señor ya viene. Por eso en el título, atención, el Señor vendrá, ¿no? El Señor ya viene. El Señor está a camino. El Señor está llegando. Versículo 3. Cuando la gente diga paz y seguridad, entonces de repente les sobrevendrá destrucción como le llegan los dolores a la mujer embarazada y no escaparán. Pablo usa aquí esa expresión paz y seguridad. O sea, la gente, las personas, el mundo estará diciendo paz y seguridad. ¿Qué significa paz y seguridad? La idea aquí es que las personas no están preocupadas con el ladrón que puede venir. Entonces están diciendo, dejamos la puerta abierta, dejamos la ventana, paz y seguridad, no va a pasar nada. Eso de que el Señor vendrá, no, ya Pablo dijo hace 10 años, no, ya dijeron hace 100 años, ya dijeron hace 200, 500, 2000 años. No. Entonces la idea aquí es que las personas, y aquí las personas desde el mundo, no está preocupada con el regreso del Señor. El mundo no está preocupado con el regreso del Señor. ¿Y qué está pasando con la iglesia? La iglesia se está amoldando. ¿Hay ese verbo? Amoldar, ¿sí? ¿Vale? Entonces la iglesia está tomando la forma del mundo y la iglesia tampoco está preocupada. Pero es una enseñanza para nosotros. Debemos de estar preocupados. Debemos de preocuparnos con el regreso del Señor. Estar preparados. Ya vamos a decir, ¿qué es estar preparados? No sé, yo he dicho un montón de veces, hay que estar preparados, hay que estar preparados. Si tú estás atento al mensaje, una pregunta debería estar ahí saltando en tu cabeza. Vale, estoy de acuerdo, pero ¿qué es estar preparado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Coger un cuchillo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Vale, ya vamos a contestar eso. Entonces, cuando la gente diga paz y seguridad, entonces de repente, es inminente, es repentino, es sin aviso, como dolores de parto que viene a la mujer embarazada. ¿Habéis escuchado ya predicaciones? Hay libros que los teólogos y estudiosos están mirando para las señales que hay en todo el mundo, desde los tiempos de Jesús hasta ahora. Hermanos, hay libros y libros y libros así, y yo quiero decir aquí, cuidado con las señales. ¿Por qué? Porque la gente, ahora con la pandemia, seguro que habéis escuchado, mira, estamos cerca del fin. ¿Por qué? Porque mira la pandemia, mira el coronavirus. Y todos me preguntan, pastor, ¿la pandemia, el coronavirus, es una señal del fin del mundo? Sí que es, porque la Biblia dice. La Biblia habla sobre pandemias, pestilencias y tal. Pero hermano, no es que es una señal específica. Porque la ilustración aquí es de los dolores del parto. Entonces la mujer embarazada, cuando empieza a sentir los dolores,
Yo no soy mujer y no sé cómo es, pero lo que dicen es que son dolores muy fuertes. ¿A que sí, mujeres? Sí, son muy fuertes. Las mujeres cuando empiezan a sentir ese dolor, ¿qué significa? ¿Qué significa? Una mujer está embarazada, ya está ahí cerca y empieza a sentir el dolor. ¿Qué significa? El bebé ya viene, el bebé ya viene. Y esos dolores del parto empezó en Hechos capítulo 2 con el Pentecostés y sigue hasta ahora. Entonces, cuidado con esas personas que están interpretando los señales, las señales. El Estado de Israel siempre que pasa algo es raro en Israel, la iglesia del occidente ya empieza a decir, mira, no, porque está pasando lo que... Hermanos, cuidado con las señales. ¿Por qué? Porque no necesitamos alguna señal específica para el regreso del Señor. Porque son dos cosas que no cuadran. Si el regreso del Señor es repentino, inminente, que puede pasar a cualquier momento, no hace falta una señal específica. ¿Comprendemos eso? Entonces, a la gente le encanta escuchar sobre las señales. No, porque en 1800 y tal hubo una guerra en tal sitio. No, porque en 1900 y no sé qué hubo un terremoto y la Biblia dice. Entonces significa, yo concluyo que en 50 años el Señor vendrá. No puede ser así. ¿Qué dijo Pablo? Volvemos una página. Guillermo, ¿puedes leer? Capítulo 4, versículos 15 al 17. ¿17 también? Aquí hay un problema. Pablo se equivocó. Porque ¿cómo es aquí la construcción de las palabras de Pablo? ¿Está diciendo en 2021 o está diciendo ahora? En el año, él escribe la carta en el año 50-51. Él está diciendo nosotros. Pablo está diciendo, nosotros seremos arrebatados. Pregunto, ¿Pablo fue arrebatado? ¿Sí o no? Entonces Pablo se equivocó. Eso es el cuestionamiento que debemos de hacer. Entonces Pablo se equivocó. Porque Pablo está diciendo, nosotros seremos arrebatados. Pero Pablo murió. No fue arrebatado. Arrebatado, todos sabemos que es quitado a fuerza. Es una doctrina. Hay diferencias en cuanto al tiempo. Si va a ser antes de la tribulación, en el medio de la tribulación, al final de la tribulación. Pero todos los teólogos, todas las iglesias están de acuerdo de que va a haber un momento en que la iglesia será arrebatada de la tierra, ¿vale? Quitada a fuerza, raptada. ¿Eso pasó con Pablo? No. Pero Pablo tenía la expectativa de que el Señor ya viene. Por eso Pablo dice, nosotros que estamos vivos seremos arrebatados. Pablo no estaba pensando, no hermanos, es que primero hay las señales. Entonces, yo no veo esas señales. No, Pablo ya veía las señales del dolor. ¿Por qué? Porque ya había el pecado ahí, ya había terremotos, ya habían guerras, ya habían problemas. Entonces Pablo ya veía, miraba a su alrededor y ya decía, sí, mira todo lo que está pasando. Entonces Jesús ya viene. Nosotros seremos arrebatados. Entonces la expectativa de Pablo era de que el Señor iba a venir cuando Pablo aún estaba vivo. Hermanos, esa debe de ser nuestra expectativa. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor y siempre los predicadores y los pastores, las personas así más experientes decían, mira Alex, yo creo que 50 años. Y yo me quedé con eso. No, el mundo no va a aguantar 50 años más. Pero hermanos, no tiene sentido, no podemos decir eso.
No hay fundamento bíblico para decir, no, yo creo que 50 años, tiempos y fechas, ocasiones, no nos toca a nosotros. ¿Cuándo el Señor vendrá? Esa es la pregunta. Ahora. Nuestra respuesta tiene que ser, pues el Señor ya viene. No es dentro de 50 años. No es, pues mira la pandemia. Mira, es que es una señal. No, el Señor puede venir ahora. Ese es el carácter, esa es la característica del regreso del Señor. El regreso del Señor es inminente, es repentino, es a cualquier momento. ¿Vale? Versículo 4. Pablo entonces está diciendo de los de afuera que no están preocupados, que no a ellos les da exactamente igual si el Señor vendrá o si el Señor no vendrá, paz y seguridad, no pasa nada, estamos bien. Pero ahora Pablo hace una comparación con la iglesia y eso es muy común en Pablo. Pablo está siempre haciendo esa comparación. Los de afuera viven de esta manera, pero nosotros que somos creyentes debemos vivir de esta manera. Entonces, esas comparaciones son buenas. Está muy mal y es muy complicado hacer comparación cuando las personas están muy cercas. Por ejemplo, nuestros hijos. Es muy complicado hacer comparación de los dos niños. No podemos decir a Pedro, pero Pedro, es que tú actúas de esa manera y tu hermano de otra manera. Eso es muy complicado. Es muy complicado de dos personas así que están cerca, pero nosotros de la iglesia debemos de hacer esa comparación. Es lo que hace Pablo, es lo que hace la Biblia. Si ellos viven de una manera, nosotros debemos vivir de otra manera. Si el mundo vive de una manera, si las personas están buscando algo, nosotros que somos de la iglesia debemos buscar otras cosas. Y es lo que Pablo nos va a decir aquí del capítulo 4, del versículo 4 hasta el versículo 7. Vamos a leer. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como si fuera un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no debemos dormirnos como los demás. Al contrario, permanezcamos alerta y sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. El Señor aquí está diciendo que los de afuera, las personas que no conocen al Señor, y aquí Pablo usa esas dos ilustraciones, están dormidas y están borrachas. Una persona que toma puede conducir. ¿Por qué no? Porque no está atenta. Una persona que está dormida, yo me acuerdo en Brasil, yo trabajaba todo el día, hacía la universidad por la noche, iba conduciendo hasta el trabajo, era 1 hora más o menos de viaje, a las 6 de la mañana en la carretera, y me entraba un sueño, y era terrible, y yo oraba y decía, Señor, ayúdame, porque yo no puedo, y a veces, un montón de veces, paraba el coche en una gasolinera, echaba agua en la cara, iba al servicio y perdía ahí 10 minutos, llegaba tarde en el trabajo, pero yo sabía, yo no puedo conducir así, no puedo. ¿Por qué? Porque no estoy atento. Y la idea aquí es atención, estaros atentos. El mundo está como dormido, el mundo está como borracho, el mundo está como sin atención, pero vosotros que sois creyentes, pero nosotros que conocemos al Señor, debemos vivir de una manera distinta. Abre tu Biblia, 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. ¿Qué significa entonces estar preparado? Porque tenemos que hacer esa pregunta. Yo estoy repitiendo aquí un montón de veces, hermano, hay que estar preparado por el regreso del Señor, hay que estar preparado. ¿Qué significa estar preparado? Hermanos, estar preparados para encontrarnos con el Señor significa vivir en santidad. Eso es. No es tener fe, porque eso nosotros ya tenemos. Si tú no tienes fe, entonces cuidado, porque el Señor vendrá y para aquellos que tienen fe será para estar con ellos, pero aquellos que no tienen fe será para juicio.
y ya no tendrá oportunidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y preguntar, ¿estamos en la fe? ¿Tenemos fe? Por si acaso alguien aquí no está seguro de su fe, entonces tiene que salir de aquí. Yo siempre digo eso, tiene que salir de aquí temblando. Temblando se dice. Temblando. Tú no puedes dormir esta noche. Si quieres te doy mi número, pero tú tienes el número de Javi y de los líderes ahí también. Llámales a las 3 de la mañana, mira, no puedo dormir porque el pastor nos dijo una palabra que yo tengo miedo, no tengo fe. Y Javi va a encontrar contigo a las 3 de la mañana. Y tú vas a entregar tu vida al Señor a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque este mensaje tiene que dejarte con miedo. Pero cuidado, si tú conoces al Señor, este mensaje tiene que dejarte tranquilo. ¿Ves los dos lados? Si no conoces al Señor, no puedes dormir esta noche. Tienes que llamar a Javi, tienes que llamar a los líderes, puedes llamarme si quieres. Pero si conoces al Señor, tienes que estar tranquilos, confiados. ¿Cómo termina el pasaje? Animaos unos a los otros. Entonces, estar preparado es vivir en santidad. Otra persona, puede leer para nosotros. 1 Juan capítulo 2, versículos 28 y 3, del 1 al 3. 1 Juan capítulo 2, versículos 28 y 3, del 1 al 3. Solo una persona. Sigue. Sigue, está el 3. Amén. Aún no somos lo que vamos a ser. Cuando Él se manifieste, cuando Jesús regrese, seremos como Él. ¿Y qué dice el versículo 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? Esperanza de encontrarse con el Señor. Todo aquel que está esperando al Señor, todo aquel que tiene ese deseo de recibir al Señor, ¿qué tiene que hacer? Prepararse. ¿Pero qué es prepararse? Purificarse a sí mismo, así como Él también es puro. Y hay un misterio aquí, hermanos. ¿Comprendéis la palabra misterio? Misterio es que no sabemos. El versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Y cuando venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí es un misterio. ¿Qué significa esto? No lo sabemos. Pero de alguna manera, cuando el Señor regresar, hay aquellos que estarán preparados, que es vivir en santidad, pero hay aquellos que tienen fe, que son hijos verdaderos, pero que están apartados, o que a lo mejor congregan, pero su corazón está lejos del Señor, que a lo mejor congregan, que a lo mejor predican, pero en sus casas, en el móvil, ve cosas que no agradan al Señor. Viven una vida que no agradan al Señor. Lejos de sus padres, dicen cosas con los amigos que no agradan al Señor. Y hermanos, aquí hay un misterio. Esas personas serán avergonzadas. Y hay una cosa que aprendí estudiando en el seminario es, cuando la Biblia no habla, el teólogo se calla. No sabemos qué significa ser avergonzados, pero es eso. Algunos serán avergonzados. ¿Qué significa? No lo sabemos. Por eso, aquí Juan, por eso Pablo, por eso Jesús, por eso está diciendo, estaros preparados. Hermano, no vamos al infierno. Pablo concluye de esa manera, y vamos a leer ya, para terminar. No vamos al infierno. Yo me acuerdo que cuando empecé a conocer al Señor,
Yo tenía ese pensamiento, pero ¿qué va a pasar conmigo si estoy haciendo algo que no está de acuerdo con la palabra del Señor y ese mismo momento el Señor regresa? Yo tenía ese pensamiento y me daba miedo y pensaba, no sé, a lo mejor ahí justo en ese momento tengo que estar atento porque si veo algo en las nubes tengo que decir, Señor, estoy arrepentido. Hay gente que piensa eso y no es ese pensamiento que debemos de tener. Pero hay algo de misterio aquí, no sabemos qué es. Pero de alguna manera hay aquellos que están preparados y estar preparados es vivir en santidad. Santidad, hermanos, es algo que en nuestro mundo está dejado de lado. ¿Por qué? Porque nos amoldamos al padrón del mundo. Sexo antes del matrimonio, ¿está permitido según el mundo? Claro, no pasa nada, eso no pasa nada. Entonces la iglesia ya, bueno, no pasa nada, es que es difícil mismo. Los jóvenes hoy en día es difícil. No, no, no. Es vivir en santidad. Los niños ahí que están en el colegio y otros también jóvenes que están en la universidad, ¿cómo se dice cuando alguien copia del otro? En un examen. Vale, copiar, vale. Dentro de la sociedad, ¿eso es algo malo o no pasa nada? Seamos honestos, no pasa nada. Quien nunca ha copiado, que tire la primera piedra. ¿No? No pasa nada. Pues esto no pasa nada. Hermanos, no es que no pasa nada. Sí que pasa. Es pecado. Y si es pecado, nosotros no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque debemos de estar preparados. Pero Alex, no ve, tú eres muy radical. Sí, es así. Debemos de vivir una vida santa. Debemos de vivir una vida separada del mundo. Pues bueno, casarse hoy en día no pasa nada. Nos juntamos y ya está. No nos juntamos y ya está. Celebramos la boda, celebramos el matrimonio. ¿Por qué? Porque es lo que dice el Señor. Pero no puede ahora, no se puede hacer una fiesta. No te preocupes con la fiesta. Regulariza la situación. Hermanos, es vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque hay un misterio que yo no lo sé. Alguien será avergonzado en el Señor, delante del Señor en su venida. Debemos de estar preparados, debemos de vivir una vida santa. Yo me acuerdo en la universidad, estábamos haciendo un examen y el profesor quería hacer como una prueba. Entregó el examen y dijo, bueno, yo me voy, ¿vale? Yo ya tengo mis estudios, ahora a ver vosotros. Entregó el examen y dijo, yo voy a tomar agua. ¿Qué pasó con los alumnos? Todos empezaron uno a copiar del otro. Todos. Fue el primer examen de una universidad difícil de ingeniería. Y todos, yo era un buen alumno, tenía buenas notas. Y todos vinieron, y bueno, se escuchaba, pásame la 1, la 2, ese cálculo, ¿cómo es? No sé qué. Y la gente me llamando. Y yo les decía, mira, yo no voy a pasar información a nadie. Y me decían, mira Alex, la 3, no hace falta hacer. Y me daban así el papel. Y yo decía, no, yo no hago eso. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? Que la gente me empezó a aplaudirme, decirme, pues ese es un ejemplo, venga, de pie todos, aplaudimos a Alex. No, la gente se reía de mí. Deja de ser tonto, tío. Tú vas a hacer la 3 y aquí te damos la respuesta. Alex, pásame la 4, la 5, ¿cómo es? Y yo no hago eso. Eso está mal, eso es pecado. Toda la gente riéndose de mí. Pero yo no estaba preocupado, hermanos, con lo que decía la gente. Yo estaba preocupado en hacer lo que es correcto. Lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. Lo malo es malo, aunque todos lo hagan. ¿Comprendéis eso? Hermanos, debemos vivir una vida diferente del mundo. Nuestra manera de vivir tiene que ser diferente. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12 que nosotros no debemos tomar la forma del mundo. Juan está diciendo, algunos que no conocen al Señor serán avergonzados delante de Él en su venida. ¿Y cómo termina Pablo? Volvemos en Tesalonicenses para terminar entonces. Versículo 8, ele habla de esas tres cosas que siempre caminan juntos, la fe, el amor y la esperanza.
Versículo 9, Dios no nos ha destinado para el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira el versículo 10. ¿Por qué? Porque no podemos concluir que, bueno, entonces si el Señor regresa y tú no eres santo, te vas al infierno. Tú eres salvo, pero ya no caminas con el Señor, has perdido la salvación. No, no podemos concluir eso. Mira lo que dice. Él murió por nosotros, para que, ya sea que estemos despiertos, viviendo en santidad, o dormidos, bueno, estamos ahí en un momento complicado de nuestra vida, vivamos siempre con Él. Entonces Pablo no termina dejándonos así preocupados, como yo pensaba antes. Tengo que estar mirando al aire, si veo algo, Señor, perdóname. No, 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 tenemos que estar seguros. Y esa es la seguridad que nosotros que creemos en el Señor tenemos. Somos salvos, somos salvos. Por si algo está pasando en nuestro medio, por si algo estamos haciendo que no está de acuerdo con la palabra del Señor, hermanos, ahora es un momento de decir, Señor, perdóname. Ahora es un momento de decir, sí, Señor, yo quiero verte, yo quiero encontrarme contigo, pero Señor, no estoy haciendo lo que tú esperas de mí. Señor, estoy lejos de tu camino. Señor, no vivo según tu palabra. Hermanos, es el momento de decir, Padre, perdóname. Señor, yo quiero regresar. Señor, yo quiero vivir contigo. Señor, yo quiero vivir a tu lado. ¿Por qué? Porque en aquel día, cuando encontrarme contigo, Señor, yo no quiero estar avergonzado. Yo quiero estar con confianza. Y estas palabras, por lo cual animaos, versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros tal como ya lo estáis haciendo. Hermanos, esta palabra del regreso del Señor tiene que ser una palabra para animarnos. Yo no sé cómo terminas ese tiempo aquí, esos minutos que hemos quedado. Yo no sé cómo estás tu corazón, cómo estás tú ahora. No sé cómo está tu corazón. Si tú estás enfadado conmigo, pues no vea, me ha machacado un montón hoy. Yo no sé si estás enfadado conmigo, pero yo quiero animarte. Y tú dices, pero animar de esa manera. Sí, yo quiero animarte. ¿Por qué? Porque Él viene, Él murió por nosotros y siempre estaremos con Él. Amén, hermanos. Yo quiero invitarte ahora a orar, a bajar tu cabeza y pensar un poco sobre tu propia vida. Si hay algo que estás haciendo, si tú conoces al Señor, si estás seguro de tu fe, pero por alguna circunstancia no estás haciendo lo que quiere el Señor. Yo quiero invitarte ahí mismo en tu sitio, decirle al Señor, Señor, dame fuerzas para obedecer tu palabra. Señor, dame valentía para hacer lo que tú esperas de mí. Pero también ahí sentado donde tú estás, por si acaso no conoces al Señor, yo quiero decirte que esta palabra es una palabra muy dura para ti. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá. Y aquellos que no conocen al Señor verdaderamente, aquellos que no tienen fe en el Señor, una fe verdadera, estos serán juzgados y estos experimentarán el juicio del Señor. Nuestro Dios, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque aprendemos con tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hemos visto aquí, Señor, de que el Señor viene, tú ya estás de camino. Y no sabemos, Señor, si será mañana, si será ahora mismo. Pero queremos terminar, Señor, como dijo Juan en Apocalipsis. Ven, ven, Señor Jesús. Maranata, ven, Señor Jesús. Amamos tu venida, Señor. Y queremos tener esta confianza, Señor, al encontrarnos contigo. Juan nos dijo, Señor, que aquel que tiene esta esperanza debe purificarse, así como tú eres puro, Señor. Así que pido por cada uno de los hermanos aquí, Señor, que todos nosotros tengamos ese corazón, ese deseo, Señor, de vivir una vida santa, de vivir una vida, Señor, diferente, de vivir, Señor, una vida separada del mundo, Señor. Que la forma del mundo, Señor, no llegue hasta nosotros, Señor. Si alguien aquí, Señor, no te conoce a ti de verdad, si alguien aquí, Señor, todavía tiene dudas sobre la salvación,
pido, Señor, en nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo traiga esta seguridad, Señor. Traiga esta certeza, Señor, de que está contigo, Señor. Esta palabra, Señor, tiene que animar a nuestros corazones, Dios. Y pedimos en nombre de Jesús, Señor, que salgamos de aquí animados, porque tú estás de camino, Señor. Ven, Señor, ven, Señor. Ven, Señor, te esperamos, Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Nosotros no somos de este mundo, Señor. Reconocemos que estamos aquí de paso, Señor. Venga tu reino, Señor. Ya no aguantamos más, Señor. Venga tu reino, Señor. Recíbanos, Señor, en nombre de Jesucristo, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias.